A primera vista, la obra de arte conocida como El mundo de Cristina parece una escena tranquila y se puede decir que casi inocente. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta obra no es tan simple como parece? Hablemos del contexto. La pintura El mundo de Cristina fue creada en Nueva York en 1948, pero su historia va mucho más allá de esa simple fecha y lugar. Para entender lo que realmente representa esta obra, es necesario hacer una pausa y poner en contexto dos cosas fundamentales. Por un lado, la vida y personalidad de Andrew Waite, y por otro lado, el contexto social y cultural de la década de 1940. Primero, pensemos en el año 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. Fue un episodio trágico que dejó cicatrices profundas en la humanidad. Y esas cicatrices también se vieron reflejadas en el arte, de la misma manera en la que se sintió en otros ámbitos de la sociedad. Después de tanto dolor, destrucción y pérdidas, el mundo necesitaba algo diferente. Los movimientos artísticos comenzaron a fortalecerse, y en el caso de la pintura, emergieron nuevas corrientes que buscaban expresar sentimientos auténticos, ya fuera para proyectar un deseo de paz y serenidad o para mantener viva la esperanza, incluso en medio de las secuelas de la guerra. El panorama artístico estaba cambiando rápidamente. En el periodo posguerra, el arte no volvió a ser el mismo. Hubo una especie de rechazo general hacia las representaciones figurativas tradicionales, ya que en Occidente estaban muy relacionadas con las ideologías totalitarias que tanto daño habían causado. Por ejemplo, el arte nazi o el realismo socialista en los países bajo la influencia soviética eran vistos como forma de propaganda, y eso llevó a los artistas a buscar nuevas maneras de expresarse. Estados Unidos en particular se convirtió en un refugio para muchos artistas que emigraron con la intención de romper con el pasado. Querían encontrar un lenguaje visual que capturara la incertidumbre de la época, esa sensación de estar en un mundo donde las antiguas certezas ya no tenían lugar. Y es ahí donde entra Andrew Waite. Aunque sí era estadounidense, aprovechó este movimiento para hacerse notar. Pero a diferencia de muchos otros que se inclinaban hacia el expresionismo abstracto, optó por un estilo realista y profundamente introspectivo. Él no quería crear arte para impresionar, sino para transmitir lo que sentía y lo que veía en su entorno más cercano, en esos detalles cotidianos que de alguna manera representaban la lucha, la esperanza y la resistencia. Aunque Waite se asocia con el realismo, su enfoque va más allá de reproducir fielmente lo que sus ojos veían. En realidad, forma parte de una subcorriente del realismo, conocida como regionalismo, la cual se centra en representar la vida y los paisajes específicos de ciertas regiones de Estados Unidos. Pero ojo, esto no se trata solo de pintar granjas o paisajes rurales. El regionalismo es considerado por muchos como el primer estilo artístico puramente estadounidense. ¿Por qué? Porque no se limitaba a seguir las corrientes europeas, sino que reflejaba la identidad y cultura del país, mostrando lo que era propio y auténtico de su gente. El regionalismo buscaba capturar lo cotidiano, lo simple, lo que forma parte de la vida diaria en las comunidades. Pero, ¿qué tal si hablamos un poco sobre su biografía, para entender de dónde salió todo este talento artístico? Waite nació en 1917 y su vida fue de todo menos ordinaria. Creció en una familia con mucha creatividad en el aire. De hecho, era el más pequeño de 5 hermanos. Su padre
nada menos que Newell Converse Waite, un ilustrador muy famoso en su tiempo, conocido por sus obras llenas de aventuras y fantasía. Desde pequeño, Andrew estuvo rodeado de pinceles, libros y un amor profundo por la naturaleza y la historia, gracias a las enseñanzas de su padre. Pero ojo, no fue todo color de rosa. Aunque su educación en casa le permitió dedicarse de lleno al arte, debido a su salud delicada, él sentía que esa misma dedicación lo mantenía atrapado. Describía su infancia como una especie de cárcel creativa que su padre había construido alrededor suyo. Aunque esto lo ayudó a ser un gran pintor, también limitaba su visión del mundo, a lo que Newell Converse Waite consideraba adecuado para él. Imagínense crecer en un lugar donde cada pincelada estaba supervisada por un experto. En 1940, Andrew Waite dio un paso importante en su vida personal y profesional. Se casó con Betsy James, una mujer que sería mucho más que su compañera de vida. Betsy se convirtió en su musa, manager y crítica más cercana, teniendo una influencia tan grande en su carrera que algunos dicen que fue incluso más determinante que la de su propio padre. Ella no solo lo acompañaba en su proceso creativo, sino que también lo motivaba a explorar nuevos horizontes. Sin duda, hay mucho que agradecerle a ella. Fue precisamente Betsy quien, con su espíritu curioso y sociable, lo llevó a conocer a Christina Olson, la mujer que se convertiría en la protagonista de su pintura más famosa, El mundo de Cristina. ¿Quién diría que un encuentro así marcaría para siempre la historia del arte? La vida es impredecible. Pero no todo fue fácil en la vida de Waite. En 1945 sufrió una pérdida devastadora: la muerte de su padre en un trágico accidente ferroviario. Este evento lo marcó profundamente y dejó una cicatriz emocional que influiría en su trabajo artístico desde ahí en adelante. Sin embargo, Andrew decidió canalizar ese dolor y convertirlo en algo positivo. Continuó pintando, explorando su arte con más profundidad, como si cada pincelada fuera una forma de sanar su alma. A lo largo de su vida, Andrew no solo capturó la belleza de los paisajes que lo rodeaban, sino que también plasmó la esencia de la vida cotidiana, los aspectos más íntimos de la naturaleza humana. Sus obras van más allá de lo que se ve a simple vista. Cuentan historias, transmiten emociones y nos invitan a reflexionar sobre lo que significa realmente estar vivo. Esa es la magia de su legado. Cada cuadro es una puerta abierta hacia un mundo donde lo ordinario se convierte en extraordinario. ¿Cómo es la obra El mundo de Cristina? Ahora bien, hablemos un poco sobre la obra en sí. Empecemos por el espacio principal en la pintura, que se encuentra dominada por un vasto campo dorado. Es difícil no sentir la amplitud y la soledad de ese entorno. Parece que Waite no solo pintó un paisaje, sino que capturó la esencia misma del atardecer, con esos tonos cálidos que nos hacen pensar en el final del día y, en cierta forma, en el paso del tiempo. El nivel de detalle de cada brizna de hierba es impresionante. No se trata solo de representar la naturaleza, sino de darle un papel protagónico. Cada brizna parece tener su propia historia, un carácter único, y sin embargo, en conjunto, forman un todo homogéneo. Es como si el campo entero respirara al unísono con Cristina, testigo silencioso de su lucha. La atención al detalle no es meramente estética, sino que le otorga a la obra una sensación de realismo y una conexión profunda con la naturaleza. Es como si cada pincelada nos acercara un poco más a ese mundo que Cristina contempla desde su posición en el suelo.
Y luego tenemos el cielo nublado, una franja gris que interrumpe la calidez del campo. Es un contraste potente, casi como un recordatorio de que aunque la escena pueda parecer tranquila o incluso apacible, hay una melancolía subyacente, una lejanía que no se puede ignorar. Esos tonos grises parecen cargar el ambiente con cierta tristeza, como si el cielo fuera un reflejo de las emociones de Cristina. En el horizonte, se levantan las viviendas al fondo, casi perdidas en la distancia. No son simples decorados, tienen un papel fundamental en la narrativa visual. Rompen con los tonos dorados del paisaje y en lugar de ser un símbolo de refugio o confort, parecen inaccesibles. Están ahí, pero no para Cristina, al menos no de manera inmediata. Subrayan la distancia física y emocional entre ella y su destino final. Es como si esos edificios fueran testigos fríos e indiferentes de su aislamiento, reforzando la lucha constante por llegar a casa. Wade no solo juega con los elementos en la pintura, sino también con el uso del espacio. La decisión de elevar la línea del horizonte y hacer que el campo ocupe la mayor parte del cuadro no es casualidad. Al extender el campo más allá de lo que la vista puede abarcar, se transmite una sensación de inmensidad y desafío. Es casi como si el paisaje mismo estuviera empujando a Cristina hacia abajo, haciéndola sentir aún más pequeña ante la inmensidad de su entorno. Esa vastedad no solo es física, sino también simbólica. Representa la magnitud del esfuerzo que debe realizar para cruzar ese campo, como si el reto fuera insuperable. Pero al mismo tiempo, esta distribución del espacio no minimiza la figura de Cristina, sino que resalta su relación con la naturaleza. La convierte en una parte del paisaje, casi como si ella misma fuera una extensión de la tierra que intenta conquistar. El entorno se convierte en un segundo protagonista, reflejando la lucha interna y externa de la protagonista. La ley de los tercios, utilizada en la composición, coloca a Cristina en la parte inferior del cuadro, rompiendo con la tendencia habitual de centrar a la figura principal. Esta decisión tiene el efecto de dirigir la atención del espectador hacia el entorno que rodea a la protagonista, en lugar de fijarla exclusivamente a ella. En lugar de ser el centro del universo pictórico, Cristina es un componente más en un vasto paisaje, lo que refleja la insignificancia del individuo frente a las fuerzas de la naturaleza y las dificultades de la vida. La ubicación de la figura también acentúa la vulnerabilidad de Cristina, ya que parece perdida en un mar de hierba, luchando por avanzar. El tratamiento de la iluminación en la obra destaca la figura de Cristina con un delicado toque de luz, contrastando su vestido rosa pastel con los demás tonos apagados del entorno. Este detalle cromático no solo la hace resaltar visualmente, sino que también aporta un aire de singularidad y emoción a la escena. El vestido, de un color suave y femenino, contrasta con la dureza de su realidad, intensificando el impacto emocional de la obra. Es como si Wade quisiera resaltar la pureza e inocencia de su protagonista frente a la crudeza de su entorno y las dificultades que enfrenta. La iconografía de El mundo de Cristina es el punto más destacado de la obra, ya que representa un tributo a la angustia y a la lucha humana. La pintura está inspirada en una persona real, Christina Olson, cuyo mundo fue marcado por la poliomielitis, una enfermedad que dejó sus piernas paralizadas. Esta limitación física no la detuvo. En lugar de depender de una silla de ruedas,
Cristina optaba por arrastrarse por el campo, prefiriendo sentir el suelo y la naturaleza a su alrededor. Esta elección refleja su determinación, pero también deja entrever una vida marcada por la soledad y la necesidad. La imagen de Cristina arrastrándose por el terreno es un símbolo de superación personal, pero también de la lucha constante y la vulnerabilidad humana. La decisión de Wade de usar a su esposa Betsy como modelo para la figura en lugar de la propia Cristina añade otra capa de significado a la obra. Cuando conoció a Cristina, ella tenía 55 años, una edad muy diferente a la que parece tener la figura en la pintura. Al usar a Betsy, Wade no solo suaviza la representación física de la protagonista, sino que también dota a la obra de un toque personal. Es como si la juventud de Betsy y la historia de Cristina se fusionaran en un retrato atemporal de fortaleza y determinación. Una mezcla de realidad e idealización que añade complejidad al mensaje final de la obra. La ausencia de expresión facial deja a la interpretación abierta, permitiendo que la obra resuene de manera diferente en cada persona que la observa. Seguramente, cada persona que observa la obra puede imaginar un rostro diferente y, sobre todo, expresiones faciales distintas. Es un enfoque que invita a la introspección, haciendo que la pintura sea más que un simple retrato. Es una reflexión sobre la condición humana y la resiliencia frente a la adversidad. El mundo de Cristina es una pintura con unas dimensiones bastante considerables. Mide 82 centímetros por 121 centímetros, es decir, casi como un póster grande, lo que permite apreciar todos esos detalles que le dan vida. En cuanto a los materiales, Andrew Wade eligió una técnica muy particular: temple de huevo sobre panel de yeso. Sí, temple de huevo. No es tan común hoy en día, pero era una técnica que permitía crear texturas y colores sutiles, perfectos para el estilo tan realista que caracteriza a Wade. A esta técnica también se le conoce como temple al huevo, y se aplica realizando una mezcla de pigmentos coloreados y un medio que sea aglutinante, que por lo general es yema de huevo. Es una técnica bastante antigua que se popularizó en la Edad Media y en los primeros tiempos del Renacimiento. ¿Qué podemos concluir sobre lo que rodea a esta obra? La pintura El mundo de Cristina es un claro ejemplo de cómo algunos artistas lograron capturar no solo la apariencia de una persona o un lugar, sino la esencia humana y las emociones que se esconden detrás de la superficie. Wade hizo algo único. Mantuvo la figura y los elementos realistas, pero les añadió un simbolismo profundo y un mensaje que invita a la introspección. Cuando miras la obra, no solo ves a una mujer en el campo, sientes su soledad y su conexión con el entorno. Es como si la pintura te hablara en un lenguaje silencioso, diciéndote que hay mucho más de lo que parece a simple vista. A través de sus pinceladas, Andrew Wade transformaba esos elementos en algo que iba más allá de la realidad visible, tocando lo emocional y lo espiritual. El mundo de Cristina es un reflejo de eso. No es solo un paisaje con una figura, es una ventana a una experiencia humana que invita al espectador a sumergirse en el cuadro y preguntarse: ¿qué siente Cristina? ¿Qué nos dice ese vasto y aparentemente vacío campo? Cada elemento tiene un propósito, y cada detalle parece llevarnos más profundo en la mente de la protagonista y en el contexto que la rodea.
Desde el primer vistazo, la obra destaca por su complejidad y capacidad para evocar sentimientos que no dejan indiferente a nadie. Es una de esas pinturas que, aunque aparentemente simples, te invitan a detenerte y mirar más allá de lo evidente. Uno de los aspectos más fascinantes es la perspectiva no convencional que Wade elige. La figura de Cristina aparece en un escorzo, una técnica que consiste en representar el cuerpo en una postura que sugiere profundidad, pero también genera una sensación de incomodidad y angustia. Es como si la pintura te invitara a sumergirte en el paisaje junto a ella, a compartir esa lucha y ese esfuerzo que parecen trascender la propia escena. Este uso del escorzo no es accidental. Wade sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Quería que esa sensación de lucha y determinación se sintiera en cada trazo. La forma en que Cristina se extiende sobre el terreno, con sus manos aparentemente esforzándose por avanzar, captura simbólicamente su realidad. Recordemos que la modelo real, Christina Olson, padecía una enfermedad que le impedía caminar. Y en la pintura, ese detalle no pasa desapercibido. Al contrario, se convierte en el punto central de la narrativa visual. Más allá del aspecto técnico, la obra también nos habla de algo más profundo: el paisaje, con esa inmensa extensión de hierba que se funde con el cielo en el horizonte, parece envolver a Cristina, casi aplastándola bajo su vastedad. Es un reflejo de la dualidad entre la fragilidad humana y la inmensidad del entorno, y al mismo tiempo una representación de su resiliencia. Para tomar una idea de la importancia del mundo de Cristina, en 1948 fue adquirido por nada menos que el director del MoMA, Alfred Barr, por $1,800. Desde ese entonces ha permanecido en el museo, aunque sus reproducciones se encuentran en miles de hogares de Estados Unidos, lo que lo convierte en un verdadero ícono de la pintura norteamericana. Sin embargo, en su momento no todo fue aplausos. En una época dominada por el impresionismo abstracto y el pop art, la obra de Wade, con su realismo mágico, iba en contra de las tendencias. Para los críticos de entonces, su estilo resultaba anticuado y algunos hasta lo tildaban de conservador. Imágenes de almanaque, decían. Incluso el experto en arte del siglo XX, Henry Gatzeller, llegó a criticar que en los cielos de Wade no había humo y sus personajes no llevaban relojes de pulsera. ¿Pero acaso esas críticas han opacado su impacto? Para nada. Wade logró algo que pocos: conectar con la gente común y llevar la esencia del campo a los corazones de muchos. Si este video te gustó, es muy probable que te interese el video que aparece ahora en pantalla. Nos vemos en el próximo video, aquí en Código Alternativo. Hasta la próxima.